Estimado público asistente, nos complacemos en anunciar la segunda llamada. Segunda. Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Quien quiera que sea que se encuentre al otro lado escuchando. Queridos gatos locos, hoy comenzaré haciendo algo que creo nunca he hecho. Y eso es retomar brevísimamente el rapidín de la semana pasada. Si les gustó y se quedaron con ganas de un poquito más, por esa misma línea les recomiendo encarecidamente que le presten oído a cierta adaptación musical que le hizo la cantautora mexicana Jaramar Soto a un poema antiquísimo de anónima autoría. En su álbum Fingir que duermo, chulada de álbum en su totalidad, por cierto, Jaramar nos canta Romance del enamorado y la muerte. Pocas canciones me conmueven tanto como lo hace esta en particular. No solo la letra, sino la musicalización y la voz de Jaramar son un regalo para el alma. Vale, una vez hecha la recomendación, vayamos a lo que nos concierne. Entre más cuentos leo, más complicado me es encontrar un cuento que realmente me satisfaga. Algo normal y esperado, ya que entre más cuentos me toca elegir, más se fortalecen mis fetiches literarios y más aguda se vuelve mi percepción. Existe cierto tipo de cuento que simplemente no disfruto. No solo no disfruto, casi siempre me aburre infinitamente. Esa clase de cuento, más que cuento, parece retrato. En su gran mayoría, retratos desvaídos y carentes de alma, en donde desde el principio se revela todo o, en el peor de los casos, no se revela nada porque simplemente no está pasando nada. Durante el desarrollo, si es que se le puede llamar así, continúa pasando nada y termina el cuento sin pasar nada. He leído tantos de esos porque abundan y, siendo muy honesto, no recuerdo ninguno que se me haya quedado pegado más que un par de segundos. El mismo par de segundos que tardo en empezar un cuento nuevo. Cuando leí este cuento tuve casi la misma sensación que experimento cuando estoy frente a un cuento retrato. No obstante, hasta donde mi entendimiento alcanzaba a dilucidar, se trataba de un retrato distinto, suficientemente distinto como para hacerme considerarlo el cuento del día de hoy. Aún así, sintiéndolo retrato, lo pasé de largo y seguí leyendo. El camino fue extenso, leí muchos cuentos y me encontré con otros que podían ser candidatos. No obstante, este retrato aparente no me dejaba en paz. Contrario a los cuentos retrato leídos hasta hoy, seguía retumbando en mi mente a momentos y además con considerable intensidad. Así que volví a leerlo, no una ni dos, 3 veces más, esperando encontrar el por qué no me soltaba. Completada la 4ª vuelta, finalmente decidí que estaba frente al cuento de hoy, aunque no había logrado responder a la pregunta. Fue hasta que lo estaba grabando cuando me di cuenta que, si bien era cierto, tenía casi todas las trazas de un cuento retrato, en realidad se trataba de otra clase totalmente distinta, a la cual he bautizado como cuento radiografía.
Desde el principio, al igual que en el cuento Retrato, se revela todo o casi todo y al avanzar de las letras solo se van dando, en el caso del cuento Retrato, pinceladas que enriquecen o no ese todo ya dicho. Y en el caso del cuento Radiografía, nociones que enriquecen la posibilidad de diagnosticar y pronosticar. Todo muy abstracto, lo sé. No obstante, también sé o creo saber que una vez que lo hayan escuchado, comprenderán a qué carajo me refiero. Quizá me equivoque o quizá no. Solo hay un modo de averiguarlo y ese modo es, sin lugar a dudas, dar paso a este cuento que, como ya es costumbre, dedico a mi madre por leerme cuando era niño, a mi padre por regalarme aquella radiocasetera, al niño que fui por combatir el aburrimiento con tanta creatividad, al hombre que soy por tomar este sueño entre las manos y trabajar para tornarlo realidad. Y por último, no por ello menos importante, a ti, quien quiera que seas y desde donde sea que me estés escuchando. Ha llegado la hora de correr el telón y de que empiece la función. Estimado público asistente, Damián Sastre presenta Siempre lo habían dicho de Empar Moliner. Esta es tercera llamada. Tercera. Comenzamos. Siempre lo habían dicho con el tono sincero pero abstracto con el que se dicen estas cosas. Si se te muere un hijo, si solo tienes uno y se te muere, no puedes hacer otra cosa que suicidarte. Y la niña tenía 6 años y medio cuando se les murió. Se le murió a ella, porque estaban de vacaciones las dos solas en el apartamento de cada año en Palamos. Ella la había regañado mucho porque los deberes estaban sucios y no se fijaba. Lo podía hacer mejor. Estaban en la mesa redonda de la terraza, una mesa de chalé con piedrecitas incrustadas. La niña perdía el tiempo y la madre se enfadó de aquella manera tan de excocainómana que se enfadaba. No para corregirle, no para enseñarle a hacerlo bien, solo porque estaba airada de verdad, solo porque no soportaba que no obedeciera. La niña estaba mirando al gato de la terraza del vecino porque no quería tener que calcular cuántas sandías quedaban en el huerto de Clara si tenía 8 y habían recogido 4. Este problema era el último que había hecho. En la hoja había sandías borradas porque se había equivocado. Partículas de goma de borrar. Ella siempre le reñía porque las partículas ensuciaban la libreta y ahora solo quería tocar partículas de goma de borrar dejadas por la niña antes de morir. Quería esnifarlas, metérselas en el cuerpo. Si solo tienes un hijo y se te muere, solo te queda suicidarte. Pero no pensaban que este descalabro les tuviera que pasar a ellos. Era imposible.
Después de la pelea por las sandías, la niña llorando le suplicó: ¿hacemos las paces? Y ella, que todavía estaba enfadada, le contestó: cuando pase algo más de tiempo, ahora no puedo. Como si hablara con un adulto, como si hablara con una amiga y no con una niña de 6 años y medio que pronto estaría muerta. Pero si hubiese muerto el día antes, también se habría peleado con ella, o el día después siempre lo hacía, porque no podía pensar que iba a morir. No fue un accidente, ninguna casualidad dolorosa. La niña no estaba con su padre, le tocaba a ella. Ella había elegido días porque aquel año elegía ella. No lo podía culpar, él tampoco la podía culpar a ella. Enseguida le llamó para decirle que la niña estaba mal, que vomitaba, y él creyó que era una llamada exagerada solo para interrumpirle, porque sabía que estaba con su nueva pareja. Ya sentada en la sala de espera del hospital, ella recordó un episodio que había salido en las noticias. Un tren descarriló y uno de los muertos era el hijo de unos padres divorciados como ellos. Uno de los padres le parecía que era el hombre, había querido cambiar el turno de vacaciones y el otro había dicho que sí, y precisamente el viaje en tren lo hacía para ir de vacaciones con el padre que había cambiado el turno. La niña se empezó a encontrar mal y la madre supo enseguida que era grave. Tenía el instinto necesario para saber cuando una enfermedad de su hija era grave. Simplemente lo detectaba. Lo había hablado con otras madres de la escuela y les ocurría a todas ellas. Era la naturaleza. Y ahora ese instinto que tenía desde que la niña nació ya no servía para nada porque la niña había muerto. Había nacido para morirse a los 6 años y medio, pues ¿para qué había tenido que enseñarle a andar? ¿Para qué le estaba enseñando que se comía con tenedor y cuchillo? ¿Para qué la había regañado por no saber sumar sandías? La fiebre le vino de golpe. En un momento se le puso la piel de color gris y se le enfriaron las manos. La madre la cogió como a un muñequito y se la llevó al hospital. Las dejaron pasar enseguida porque la niña ya estaba medio inconsciente. La sala de espera estaba llena de casos leves, incluso simpáticos. Niños con picaduras de medusa que lloraban, jóvenes que habían bebido demasiado, gente que volvería pronto a casa. Su ex, cuando recibió la llamada, estaba haciendo montañismo. Desde que salía con esa chica, se había vuelto muy deportista y corría y subía montañas y hacía ciclismo porque dejar la cocaína le había hecho engordar mucho. Le dijo que estaba en la cima de la Mola. La Mola. Ese era el nombre de la montaña en la que supo que la niña estaba enferma. Y que valorara, por favor. Usó este verbo, valorar. Si la gravedad de la enfermedad aconsejaba a que bajara o no. Ella se ofendió mucho.
Sin duda, no, le dijo con la voz temblorosa. Solo te informo. Tu hija ha llegado medio inconsciente al hospital. Nunca, nunca la había visto así. Él entonces empezó a preguntarle si había dejado que se bañara sin esperar las 2 horas. Ella era despistada y negligente, ya se sabía. Si le había cocinado algún ingrediente en mal estado. No sabía cocinar, un detalle que cuando se conocieron resultaba encantador, y ella colgó el teléfono, reconfortada por aquella bronca de él que después, cuando ya todo estuviese en orden, le podría reprochar. Pero luego, cuando salió el médico a hablar con ella, le volvió a llamar porque la llevó a una habitación llena de detalles humanos y le dijo que se sentara y que les parecía que la niña tenía una enfermedad extraña y muy grave que se llamaba sepsis meningocócica. Este era el nombre que pronunció. Que estaba muy mal, que no sabían si saldría adelante. Lo dijo así. No sabemos si saldrá adelante. Un médico joven y de mirada limpia. Ella se mareó al oír la frase. No sabemos si saldrá adelante. Le parecía recordar que lo agarró por la bata, que se aferró a él, que él evitó que cayera al suelo y que ella, vete a saber por qué, le dio las gracias. El hombre le dijo que le darían calmantes y esto a ella le pareció un detalle funesto y se puso a chillar que no quería, como si no quererlos pudiese parar la causa. Buscó el teléfono en la bolsa, allí en el suelo, para volver a llamarle a él, el padre de la niña, el que había depositado semen en su vagina y había conseguido que se quedara embarazada. Buscó en la lista de las últimas llamadas, no buscó en los contactos. ¿Por qué lo hizo así? Por comodidad. Pero la comodidad era ridícula ahora, fuera de lugar. ¿Qué importaba? Él se puso al aparato y no estaba enfadado porque también había un instinto que le decía que ahora todo cambiaría. Me dicen que no saben si saldrá adelante. Llorando como los payasos de la tele, de una manera tan histriónica y al mismo tiempo tan de verdad, tan mocosa, tan irreversible. Él oía su voz entrecortada por el dolor y por la poca cobertura, pero todavía con la esperanza intacta. Te dicen eso, pero harán lo que puedan y la salvarán. Estamos en el siglo XXI, en Occidente. No la dejarán morir. Han exagerado. Él debió de bajar corriendo de aquella montaña y quizá le dijo a su novia que bajara despacio, o quizá había mentido y no estaba en ninguna montaña, sino en un refugio romántico, o quizá la novia se hizo la preocupada y bajó con él también deprisa, o quizá estaba preocupada de verdad, no por la niña, sino porque no quería que él sufriera, porque si él sufría por una pena que a ella le era ajena, como el dolor por su hija, era como si la relación de los dos quedara en suspenso. Llegó. Antes se habían ido enviando mensajes. Cada vez que ella recibía uno de él,
Veía su foto de WhatsApp, él y la niña en un restaurante abrazados. La foto la había hecho la novia, una manera de estar presente en aquella unidad de la que, en última instancia, sería expulsada. Entró casi corriendo, se abrazaron. Se habían querido mucho y lo que ocurrió es que él, cuando cumplió los 40, quiso que dejaran la droga y ellos dos sin droga no podían ser pareja. Se habían conocido en el mundo de la noche, las fiestas, los bares, el no dormir, no comer y cenar directamente. No en el sofá, las series, las largas mañanas y el bricolaje. Después nació la niña y al cabo de 2 años él se rapó la cabeza porque se estaba quedando calvo, se apuntó a pádel y se fue de casa. Era un buen padre, sufridor y obcecado, pero buen padre. La niña estaba loca por él y decía que se lo pasaba bien con su novia. A veces le decía a ella, a su madre, que la novia de papá tenía el pelo más bonito que ella, que lo tenía tan fino. Lo hacía a propósito porque sabía que le haría daño. Él enseguida se deshizo del abrazo. Necesitaba acción. El médico, ¿dónde estaba? Quería que le informara. ¡Qué palabra tan ridícula! Informara. Exigía información como si hasta ahora ella no hubiese hecho nada bien, pero ella estaba tan vencida que lo dejó hacer. Que fuese a buscar al médico, que tomara el mando de la situación y la dejara allí con esa flojera irreversible que solo le permitía hacer promesas cada vez más fervientes, como por ejemplo: si vive, donaré un riñón. No, le dijeron, no podía estar con la niña. No reaccionaba. Tenían que prepararse, quizá no saldría adelante. Y estuvieron mucho rato allí, primero sin decir nada. Él, con el teléfono, buscaba información de esa enfermedad. Enseguida encontró el caso de un padre que había perdido a su hija y que había creado una asociación para ayudar. Después los dos se dijeron cosas. Si vive, no odiaré nunca más a tu novia. Si vive, dejaré a mi novia. Pero no vivió. Salió de nuevo el médico y ya adivinaron por su cara que les venía a decir que había muerto. Les hizo pasar a la habitación de antes y después verla con la ropita de verano, la camiseta azul, las uñas de los pies pintadas de verde, tragar los sedantes que les metían en la boca, tener que decírselo a la abuela. Por la cabeza de ella pasaban fogonazos de cámara de fotos antigua. Detalles como, por ejemplo, pensar de qué modo se la llevarían. Le tenían que hacer la autopsia, les dijeron, pero tendrían todo el tiempo que quisieran para despedirla. Dijeron despedirla y no despedirse. ¿Por qué el cerebro se fijaba en aquellos fragmentos de información? ¿Cómo se la llevarían? Se la tenían que llevar porque era suya, pero ¿cómo? Ella tenía en la
la cabeza lo que decían cuando eran felices y tenían tanto miedo de que a la niña le pasara algo. Si se te muere un hijo, solo te queda suicidarte. Te metes hasta el culo de coca, hasta la sobredosis. Se lo dijo a él y él dijo que sí, que solo podían hacer aquello, que tenían que hacerlo inmediatamente, aquella misma noche. Se pusieron de acuerdo enseguida. Ninguno de los dos quería seguir vivo el día siguiente. Llamó al camello de Barcelona, que se llamaba Carlo y que pareció muy contento de oírla de nuevo. A pesar de que hacía tiempo que ya no tomaban droga, ella nunca había borrado su teléfono y de vez en cuando lo buscaba en los contactos solo para verlo. Le dijo que tenía una fiesta y que querían aquellos CD que se habían dejado olvidados en su casa. Usó el eufemismo de siempre porque sabía que si no, siempre tan receloso colgaría. Siempre sufría por si la policía le interceptaba las llamadas. Le pidió 10 CD, que quería decir 10 gramos. Nunca le habían pedido tanta droga. Siempre le habían comprado como mucho 2 gramos. Ya os haré un regalito, dijo él. Quería decir que les rebajaría el precio, pero no podía saber que les daba igual porque querían la droga para morirse. Después llamó a la camello del éxtasis y le dijo que su marido no sabía que estaban separados. Iría a devolverle la camiseta que se había dejado en su casa. Camiseta era el eufemismo del éxtasis. Mezclarían coca y éxtasis y después le dio la tarjeta a él. El número secreto todavía era el mismo, para que sacara 600 euros, lo máximo que se podía, y fuese a Barcelona a buscar la droga. Firmaron el acta de defunción, la abrazaron. Aquel pelo que la niña quería que le creciera, se lo había pedido a los Reyes Magos. Esa naricita, todas las pecas, las manchas de nacimiento. Insoportable, manchas de nacimiento. Aquel cuerpo infantil, el cuerpo tan inequívocamente muerto. No había ninguna duda de que estaba muerta. Si hubiese estado viva, lo habrían sabido, a pesar de que era el primer cadáver que veían, pero ella, de todos modos, esperaba el milagro. Quizás se habían equivocado y estaba viva. La tocó y la llamó. De verdad creía que podría revivir. Le olió el pelo. Pensó en las veces que le había puesto productos para eliminar los piojos y le había pasado el peine blanco, que era una manera de confiar en que nunca le pasaría nada, y se arañó los brazos mientras lo hacía. Mientras él iba a Barcelona, se quedó en el hospital sin hacer nada, esperando órdenes. Le dijeron que empezarían la autopsia, que podía estar a solas en la habitación de antes. Ella no quería. Quería ver quién entraba y salía del hospital. Quería ver si venía alguna madre con una hija tan grave como la suya, alguien a quien también le estuviera reservado aquello. Y ver los casos leves, 1, 2, 3, 4.
todos los que volverían a casa y ya no recordarían la estancia en el hospital al cabo de algunas horas. ¿Cuántas? 20, 40, y no lo sabían. Cocaína y éxtasis con alcohol. Él le diría al camello que les diera la droga muy pura, que ya le pagarían más y después, si no había sobredosis, cortarse las venas e ir muriendo sin dolor. Él la llamó drogado y lloroso, como siempre. Como antes, el camello le había invitado a una raya cuando se encontraron y él no le pudo decir que no y quizá pensó que si mientras conducía tenía un accidente, el trabajo ya estaría hecho. Le dijo que ya volvía, que a dónde iba, que dijera que no podían perder tiempo. Ella le contestó también llorando que estaba en el hospital, que fuera a buscarla y que de allí irían al apartamento. Cuánta cotidianidad insufrible en aquella orden leve, allí donde la niña había pasado las últimas horas. Lo harían enseguida, aquella misma noche, así. Les enterrarían a los tres juntos, no tendrían que elegir ninguna caja. Cuando la hubo recogido y ya estaban cerca del apartamento, él aparcó el coche en una zona que no era de pago y ella encogió los hombros porque era absurdo teniendo en cuenta que al cabo de unas horas ya estarían muertos. Pero no paraba de llorar mientras lo pensaba. Él cogió 2 botellas de whisky del asiento trasero. Por alguna razón le había parecido adecuado emborracharse con whisky, no con gin tonic. Mezclar la tónica y la ginebra era ahora una veleidad insoportable. El whisky sin hielo, no. Ella dejó las llaves en la entrada con el gesto mecánico de siempre. Se sentaron en la barra de la cocina, que era americana. Él preparó 2 rayas inmensas sobre el mármol. De ninguna manera buscaría la carátula de un CD. Cortó 2 pajitas anchas de las que había en la cocina, como antes, como cuando aquello era el preludio de la fiesta. ¡Qué urgencia para morirse! Cada minuto que pasaba y estaban vivos era una traición a su hija. Le he dicho que no me cortara la droga, que la queríamos muy pura y que ya le pagaba más. Dijo con gravedad como si finalmente hubiese hecho algo bien. Y me ha dicho que tuviera cuidado, o sea, que esto irá rápido. El cuerpo no puede aguantar tanta droga de golpe, tú sobre todo. Ella aspiró, tuvo que pararse a la mitad y proseguir, y él también. ¡Qué efecto inmediato! Aquel regusto conocido en la garganta. Todo se amortiguó, todo perdió un poco de importancia. En las sienes unas espirales negras que no dejaban de girar. Por unos instantes la niña no estuvo. Yo quiero cocaína hasta que no sienta nada y ahora todavía siento, murmuró ella muy despacio. Nunca había esnifado una raya tan grande. No quiero sentir nada. Entonces la pastilla. Cuando antes las tomaban ponían siempre el mismo disco, Songs in the Key of Life. Ella siempre decía, a mí no me va a subir,
y cuando lo decía él ya caminaba arriba y abajo por la habitación muy deprisa, con ojos alegres de loco. Era muy sensible a aquella droga. Ella enseguida tenía ganas de vomitar, pero si conseguía no hacerlo, el efecto era inmediato. La invadía la paz. No odiaba a nadie, no sentía dolor, comprendía a todo el mundo. Ahora no pondrían el disco. Ahora todo era diferente. Nunca habían mezclado cocaína y éxtasis. Cocaína y alcohol, sí. Me como 2, dijo, y también aspiró otra raya. Antes, cuando se drogaban, él siempre le tenía que decir que no corriera tanto. Cuando el éxtasis empezó a hacer efecto, él la abrazó como antes, como cuando solo vivía para ella. Cuando nació, gimió. Ella se encogió de hombros. Ya no podía hablar. Todo le daba igual. Estaba abrumada, como si por arriba todos los agudos hubieran sido suprimidos. Tenemos que dejar una carta para que entiendan que lo hacemos porque no queremos vivir, dijo él de repente, y aquello fue muy urgente. Lo tenía que hacer. Buscó papel, bolígrafo, empezó a escribir. Ella seguía esnifando y bebiendo. Me duele un poco el corazón, susurró. ¿Ah, sí? ¿Por qué dices así de esa manera? ¿Por qué? Él lloró. Ella también. Cogió 3 pastillas y se las tragó. Si te comes tantas de golpe, vomitarás y no te servirá de nada. Se abrazaron. Él la besó en los labios. Se tocaron como antes, pero nada más. Bebieron a morro de la botella. Aquí no hay bañera, murmuró ella, y nos tenemos que morir en una bañera. Él la miraba con ojos dilatados y con una expresión que, sin querer, como antes, parecía de loco alegre. No hace falta. En el sofá. Ella pensó que la bañera debía de servir solo para contener la sangre. Él echó 1 gramo en la barra de cualquier manera. Lo dividió en 2 rayas. Toma, dijo, acabemos con esto. Y añadió, ¿te acuerdas cuando no la teníamos? Se refería a la niña. Si no la hubiéramos tenido, dijo ella, pero él no la oyó. Esnifó y se echó en el sofá cama. Ya no tenía fuerzas para hablar. El efecto de la pastilla hacía que todo fuese poco de verdad. Se maldecía de una manera muy cálida e indiferente porque todavía estaba viva y porque ya no tenía las ganas urgentes de morir que tenía antes de la droga. Solo quería estar en aquel estado para siempre, jamás. Quizá aquel dolor mortecino era agradable. Quizá vivir siempre drogada como los yonkis. Tener que prostituirse por la droga sería una buena manera de soportar la ausencia de la niña si no se moría. Pensaba ella, pero ahora la veía como una princesa en el cielo que la llamaba alegre. Le decía que no le importaba que la hubiese regañado. Ya voy, gimió. Qué buena niña era. La perdonaba por haberla regañado. Él dijo, ¿qué?
Ya hace mucho que estamos así. Se hará de día. Lo tenemos que hacer ahora. Nos tenemos que cortar las venas ahora. Todavía no. Una raya más, dijo él. Hagámoslo de aquí a una hora. Sí, una raya más, dijo ella. Sí, hagámoslo de aquí a una hora. Bien, pues eso fue Siempre lo habían dicho de Empar Moliner. Espero que lo hayas disfrutado. Si fue así, agradecería enormemente que me ayudaras compartiendo, difundiendo. Bien, ¿por qué decido bautizar este tipo de cuentos? Porque supongo que existen otros similares, como cuentos radiografía, porque estamos frente al retrato muy entrecomillado de una tragiquísima fractura, y no solo eso, además la autora nos deja con la incómoda incertidumbre. ¿Qué carajo pasa finalmente? Y con los datos aportados, solo podemos, como con las radiografías, hacer un diagnóstico y emitir un par de pronósticos. O bien, ellos dos se suicidan como lo prometen desde el principio, que creo yo sería lo mejor que podría pasarles, o bien ellos dos vuelven a encontrarse y regresan, tomaditos de la mano, al infierno del que habían escapado gracias al nacimiento de la niña. Yo, quizá porque soy hombre de muy poca fe, me temo que lejos de suicidarse, volverán aún con más fuerza a su vida sedada y evasiva de fármacodependientes y rebotarán en esa espiral hasta el final de sus días. No cabe duda que una de las decisiones más peligrosas en la vida de cualquiera es la de apuntalar la estabilidad sobre una única estaca, sobre todo cuando esa estaca no es uno mismo. Si deseas estar al tanto del contenido que publico, si deseas sugerirme algún cuento para cualquiera de las dos secciones de este hermoso, sensual y exquisito podcast, puedes buscarme en Facebook como Damián Sastre, en Instagram como @casidiariodeunloco y en YouTube como Casi Diario de un Loco TV, TE_VE. Si llegaste hasta aquí, como ya es costumbre, agradezco inconmensurablemente tu valiosísimo tiempo. Recibe un enorme abrazo, ten una excelente vida y hasta la próxima.